simplemente quiero meditar en algunos versículos, entrar en tema para que podamos estar orando por sanidad, para que podamos estar orando por milagros, por prodigio. Pero nosotros porque justo los que están ahora son los entendidos, nosotros hemos entendido claramente que es más bienaventurado dar. Y hemos entendido que aquel que reparte, aquel que otorga, aquel que sirve, es el que tiene la consideración de parte de Dios, es aquel que más recibe. Por eso, en este servicio al Señor, como siervos de Él, cuando más servimos, más bendecidos somos. Alguien podría pensar que en cualquier clase de servicio, cuando más servís, más te desgastás, más te cansás, pero en esta clase de servicio, cuando más involucrados estamos, cuando más dispuestos estamos, cuando más abiertos estamos, es cuando más somos bendecidos en el nombre de Jesús. Así que entendemos claramente que por nuestras propias fuerzas, por nuestro ánimo, por nuestra forma de ser, posiblemente un día vamos a estar allá arriba, otro día abajo, no vamos a ser los mismos siempre. Y la idea es que hoy podamos meditar delante de Dios de alguna manera esperando lo que viene de parte de Él. Necesitamos esa unción, la unción del Señor, porque sin esa unción nada podemos hacer. Hoy posiblemente tengamos toda la motivación, pero sin esa unción no vamos a poder llevar adelante el proyecto de Cristo. Necesitamos esa unción para llevar adelante la obra que Dios quiere hacer. Dios quiere usarte con tus vecinos, con tus amigos, quiere usarte con gente que está alrededor. Por eso es que estamos hablando de usar bien la autoridad, estamos hablando de dejar a un costado la apatía y empezar a enfocarnos correctamente. Y ahora vamos a estar hablando de creerle a Dios y estar confiados que cuando nosotros vayamos a su presencia, Dios algo va a hacer. Quiero compartir un pasaje que nos dice ahí en Marcos 6, versículo 56, dice y declara después de contar un poco la travesía de Jesús, dice, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, y quiero entender que hoy podríamos decir, donde quiera que esté, en la facultad, en el trabajo, cuando va a un shopping, donde entra, ponían en las calles a los que estaban enfermos y rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hoy el Señor se está paseando en medio de nosotros y solamente tenés que extenderte hacia Él. Algunos de nosotros aprendimos y queremos todo el tiempo, nuestra oración y nuestro clamor es, Señor, tócanos. Y gracias por ese favor, y gracias por ese toque. Pero el hecho de ir a tocar a Jesús implica cierta disposición, cierta preparación de cada uno de nosotros para el milagro. A veces simplemente nos quedamos y decimos, bueno, Señor, hace algo porque estoy enfermo, necesito que vengas, me toques, me sanes, me libres, me proveas, me bendigas, me alcance gracia, me dé esposa, bienestar, riqueza, y sigue pidiendo el tipo, pero la idea es que aprendamos a decir, Señor, te necesito tanto, que aunque ni siquiera pueda levantar los brazos, los voy a extender para tocar siquiera tu manto. Cuando vemos este texto, la verdad que es admirable la actitud de los enfermos, la actitud de los que sacaban los enfermos a la calle. La idea era, sí me roza, sí, y hoy algunos de nosotros podrían estar diciendo, si aunque sea me rozara, yo sé que va a pasar algo tremendo. Es importante saber y reconocer que Jesús fue ungido con un gran poder, un poder sanador. Y eso lo llevó adelante durante todo su ministerio. Eso vino del mismo Señor a su Hijo aquí en la tierra como hombre. Y esa unción permanece hoy sobre la iglesia. La iglesia no la ha usado bien. La iglesia se ha convertido en un lugar donde hay un pastor que de vez en cuando ora por el tema, o donde hay un pastor al que le mandamos un mensajito y le pedimos oración. La iglesia está empoderada
La iglesia tiene esa unción. La iglesia ora para que haya sanidad. Por supuesto que a veces cuando yo no tengo fuerza, pido a Zulma que ore por mi vida. Cuando yo no tengo fuerza, pido a otro siervo que ore por mí. O otro siervo me pide oración y yo oro. Está muy bueno orar los unos por los otros. Pero nosotros estamos para soltar, para declarar sanidad allí donde no la hay y que comience a verse la obra del Señor. Hechos 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando la unción viene, Dios está con nosotros. Contale al que está al lado: Dios está con nosotros. Y esa unción nos lleva a tener carga. Esa unción nos lleva a tener el deseo de fluir, de soltar. Alguna vez entendí, alguna vez tuve la mirada que tuvimos todos desde nuestro lado incrédulo, cuando recién llegamos a Cristo, cuando escuchamos la historia, cuando vemos cómo sufrió, cómo lo crucificaron. Y poco tiempo después pude descubrir que la unción era tal que Él era capaz de soportar todo lo que soportó por amor a vos, por amor a mí, para que yo sea sano, para que vos seas sano, para que esas llagas fueran la fuente de sanidad y de liberación para todo aquel que quiebre su corazón en su presencia. Por eso es que entiendo que el Señor fue ultrapoderoso y que Él tuvo el control de todo lo que le sucedió y que Él no padeció más de lo que Él quiso padecer, y todo lo que Él determinó en comunión con Dios y alineado con el cumplimiento de la voluntad del Padre, determinó que sería o que no sería sobre su cuerpo, sobre su alma y sobre su espíritu. Y esa autoridad también está en nosotros, y nosotros hoy podemos darle comienzo a un nuevo tiempo en la autoridad del Santo y comenzar a proclamar y a declarar que cosas que nunca habíamos alcanzado las vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Estamos entendiendo que cuando hablamos de milagros, específicamente en la Biblia hablamos de necesidades físicas, pero yo quiero ir más allá y quiero darte la libertad, y quiero tener la libertad de ir delante del Señor y pedir que haga milagros en las finanzas, que haga milagros abriendo puertas, que haga milagros en las relaciones interpersonales, que haga milagros en las familias rotas, que haga milagros, que me permita el Señor ver qué debo hacer, qué tengo que hacer yo, pero que también el Señor me permita ver cómo puedo llevar adelante la obra que Él me envía a hacer bajo su unción y en el nombre de Jesús. Así que hoy la idea es que podamos meditar en cómo ser usados por el Señor, poder estar esperando esa unción y aún buscar esa unción para poder ser aquellos que resuelvan lo suyo propio y aún interactúen y vayan por aquellos que están en necesidad de un toque del Todopoderoso Dios. Y Dios va a estar haciendo algo grande en nuestro favor. Algo grande en nuestro favor. Entonces, entendemos que con toda seguridad que es indiscutible que había una unción que era poderosísima en Jesús. Y esa unción era usada por el Señor para llevar un mensaje claro y preciso. Que hay un Dios que está interesado en los hombres. Que hay un Dios que quiere manifestar su misericordia. Que hay un Dios que está dispuesto a favorecernos. Y ese mismo mensaje sigue vigente hoy. Ese mismo mensaje está listo para llegar a nuestras vidas. No sé cómo trabajó el enemigo con la incredulidad. No sé cuánta duda te sembró. No sé cuánto fruto está dando esa duda. No sé si estableciste que algunos milagros ocurren, que algunas enfermedades se sanan y otras no. No sé si estás creyendo. Yo quiero meditar en la obra de nuestro Señor y quiero entender que siempre que el Señor hizo algo, lo primero que hizo fue darse vuelta y hablar con los que lo seguían, con sus discípulos. Y en cada ocasión lo que habló fue puntualmente de la incredulidad de aquellos que lo seguían.
Y cuando hablaba de la incredulidad, era lógico. No me voy a meter en muchos pasajes, pero sí quiero meditar en aquellas ocasiones donde alguno de ellos le había dicho, sí, pero este es samaritano, este no es de los nuestros. Y Jesús hizo así y entonces llevó adelante el milagro igual. En algún momento alguien habrá dicho, no, pero es mucha la fiebre que tiene, no creo que se sane. Y sin embargo, la fiebre abandonó a la suegra de Pedro. Entendemos así en muchas ocasiones. Algunos habrá dicho, no, pero ya el cuadro es tremendo, está deshecho. Algunos han dicho, no, esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Toda la vida hubo ceguera, toda la vida hubo parálisis, toda la vida. Y sin embargo, la intervención del santo hizo que ocurriera el milagro. Algunos de los que estaban ahí habrán dicho, y yo quiero ponerme en esa situación que hemos vivido muchos de nosotros, porque todos nosotros hemos tenido en algún momento una duda interna que se despierta, ocurrirá o no ocurrirá, pasará o no pasará. Y yo quiero entender que en algún momento alguno estaría hablando con otro detrás de Jesús y Jesús operando para hacer el milagro y ellos diciendo, ¿lo hará? Y el otro diciendo, sí, hasta ahora siempre lo hizo. Y el otro diría, pero mirá que esto es bravo, ¿no es? ¿No? Y algunos diciendo, y algunos hasta opinando, y quedó el mensaje en la Biblia. Algunos de ellos diciendo, bueno, en este caso, como es un niño, seguramente se va a sanar. Algunos diciendo, bueno, ya es anciano, casi que no corre, pero se sanó igual. Algunos diciendo, no creo que resucite porque ya hiede, ya está podrido. Y generalmente vos resucitás gente que recién se murió, entonces ya que esté podrido, no creo, Señor. Y sin embargo el Señor hizo el milagro. Yo no sé dónde están los límites que vos estás poniendo. No sé si estás diciendo, no, pero Dios sana siempre a mi primo, que él cree mucho. Y yo sigo con este dolor acá, y por todas partes. Y es porque estás creyendo que el Señor sana solo a tu primo. El Señor tiene una obra para hacer con vos. Y el Señor se hace fuerte en vos. Y aún te hace libre de las debilidades, de las limitaciones. El Señor tiene toda la intención de alcanzarte con su gracia y de renovar la unción para la gloria de Dios. Entonces, entendemos que toda esa unción que estaba en el Señor la soltó sobre la iglesia. Y la iglesia es el que está al lado tuyo. La iglesia sos vos. Míralo y decirle, pedazo de ungido. Estás ungido para la gloria de Dios. Y estamos a veces limitados en nuestra fe y nos estamos poniendo a funcionar esa unción. Con la unción que hay en tu vida puedes hacer lo mismo que hizo Jesús. Y con esa unción podés ir por más todavía. La Biblia dice que aún cosas mayores que las que Él hizo haremos en su nombre. Quizás hoy estemos descubriendo que Dios nos está llamando a otro nuevo tiempo. Quizás algunos de nosotros estábamos ensimismados. Quizás algunos de nosotros estábamos sufriendo con la crisis que nos tocó vivir, con el problema económico que tenemos. Quizás alguno de nosotros está pasando por un problema familiar. Alguno de nosotros tiene dolor. No sé si vino el que alguna vez lo hirieron hoy. Sí, y los otros lo hirieron tanto que ni la mano levanta. Pero la verdad es que algunos de nosotros nos hemos quedado con esa crisis, con esa situación. Y estamos pensando, no, pero hasta que yo no resuelva esto. Y el Señor está pensando en ir mucho más allá. El Señor está pensando en usarte. El Señor está queriendo desafiarte a que te muevas en el poder de Dios y bajo esa unción. Y hoy bajo esa unción vamos a activar la gloria en este lugar. Quizás mientras seguimos comentando algo, comienzas a sentir algo en tu cuerpo. Y la idea no es que te preguntes, uy, ¿qué me pasa? La idea es que estés creyendo que tumores se están deshaciendo. La idea es que estés creyendo que la enfermedad está decreciendo hasta desaparecer. La idea es que puedas estar creyendo con todo tu corazón que la enfermedad se seca en el nombre de Jesús y desaparece.
La idea es que mientras que estás creyendo, el Señor está construyendo. Él es especialista. Él lo único que necesita es ruinas para hacer grandes edificios. Yo fui un arruinado y el Señor hizo algo tremendo con mi vida. Y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Algunos de nosotros aún portamos ruinas. Algunos de nosotros aún tenemos ruinas escondidas. Y aún en esas áreas, Dios puede sacarnos de ruina a bellos edificios para la gloria de Dios. Así que le decimos al Señor que estamos dispuestos y que esperamos de su gracia y de su unción. Muchos tocan al Señor y son sanados, porque la Biblia nos cuenta que muchos fueron los que fueron sanados. No hay casi registro para tener la magnitud. El Señor todo el tiempo donde estaba y con el efecto de su ropaje ya era suficiente para que muchos sean sanados. Me imagino a un varón caminando 400, 500 metros con enfermos puestos y simplemente rozando, y en cuestión de minutos salió de esa ciudad y caminó hasta la próxima o entró por otra calle y allí estaban otra cantidad de enfermos y todos fueron alcanzados y todos deberían dar gloria a Dios. Y hoy nosotros damos gloria a Dios porque Él está en este lugar. Todos los que estaban allí fueron sanados. Y ahí en Marcos 3, versículo 10, aún habla de plagas. Y tenemos que entender que el Señor no está limitado. Él es el Todopoderoso. Y Él todo lo puede. Y en su nombre todo lo podemos. Así que hoy entendemos que Dios está aquí. Dios está aquí. Solo hay que tocarlo. Solo hay que tocarlo. Ahora, en el ejercicio de fe muchas veces decimos extender tu mano, levantar la mano, tocarlo, hacer intento, desafiamos, pero solamente no porque haya una fórmula para esto, sino porque con la acción estamos manifestando que hay fe en nuestro corazón. Con la acción estamos contando a los testigos que nos rodean que nosotros somos de los que creemos y avanzamos en el nombre de Jesús. Así que, como la mujer de flujo de sangre, hoy podemos ser sanados de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Qué se necesita para tocar a Jesucristo? Para que la gente pudiese tocar tan solo el manto de Jesús, necesitaba simplemente acercarse. O que alguien lo acerque, o acercarse por sí mismo. Yo no sé cuán cerca estás de Jesús, pero hoy quizás lo que estamos compartiendo nos motive, nos desafíe a acercarnos a Jesús. Ministrar al que está al lado tuyo y decirle: acércate a Jesús. La fe de la gente, la necesidad combinada con la fe hacía que hicieran cosas que comúnmente no harían. Comúnmente no sacarían a sus enfermos a las veredas para que los toque Jesús. Los enfermos no estarían felices de que los saquen en la condición que estaban y que los expongan ahí en la vereda para que los toque al pasar Jesús o para tocar ellos su manto. Sin embargo, en el momento de dificultad, en medio del padecimiento, la fe actúa y nosotros rompemos algunas limitaciones. Dios nos dé gracia para no llegar a esos puntos, sino que podamos resolver casi en una actitud preventiva, acercarnos a Jesús de tal manera que seamos sanos, libres, prósperos y benditos en su nombre. Así que, entendiendo que es necesario acercarse, como se acercó ahí en Lucas 8:44, esta mujer, debemos tener esta intención. No sé, y no me quiero ir por las ramas con esto, pero acercarse a Jesús es acercarse a su palabra. Acercarse a Jesús es acercarse en oración. Acercarse a Jesús es acercarnos los unos a los otros. Donde estábamos 2 o 3 en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Tenemos que tener la determinación. Acercarse a Jesús tiene que ser un deseo constante. Acercarse a Jesús no es solo para el domingo. Acercarse a Jesús no es, bueno, te meto un martes de vez en cuando. Acercarse a Jesús es tener un régimen. Acercarse a Jesús es tener el deseo que tenía la iglesia primitiva
todos los días se juntaban y unánimes juntos clamaban, rogaban y compartían todo lo que tenían. Y al final del día era el proyecto de cómo se iban a juntar al próximo día. Yo entiendo que nosotros hoy podemos determinar que queremos acercarnos a Jesús, pero no en un momento, no en una ocasión, sino que queremos estar siempre cerca de Jesús. Y eso implica que yo esté en la célula, que yo me mueva, que yo salga, que yo lo lleve conmigo, que yo vaya por las calles con Él, tocando a otros. Y en alguna ocasión que espere su toque, como quiero recibir para la gloria de Dios. Así que entiendo que como pasó hace tantos miles de años, esa unción sanadora que estaba en Jesús, hoy también está en este lugar y puede venir sobre nosotros para que seamos sanos, para que seamos libres de cualquier enfermedad en el cuerpo, de cualquier enfermedad en el alma, en el nombre de Jesús. Cristo sanó a una gran multitud. La Biblia nos enseña ahí en Lucas 6, versículo 17 en adelante: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de todo Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. ¿Para qué habían venido? Para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Agregamos y ponemos un plus más en esto de acercarnos a Jesús. Cuando te acercas a Jesús, no te acerques solamente a hablarle, no te acerques a contarle tus dramas, a contarle tus problemas, lo que Él recibe con muchas ganas porque tiene la intención de bendecirte. Acércate también a escucharlo, acércate a recibir lo que Él tiene. Y el Señor te va a sacar no solamente sano, sino bendecido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando iban ahí, iban para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Parecería que la unción también llega a nosotros para sanarnos cuando abrimos nuestro corazón a la autoridad que hay en la palabra. Y la palabra que se declara es real en nosotros. Dice, versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Contale al que está al lado, y sanaba a todos. Lucas 6, 17 al 19, entonces me enseña que tengo que ir al Señor no solo para tocarle, sino para oírlo y saber que Él va a sanar, que Él va a traer libertad en el nombre de Jesús. Hoy alguno de nosotros puede ser sanado. Hoy alguno de nosotros puede tomar autoridad en el nombre de Jesús y renunciar a estar enfermo en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros puede reprender síntomas de enfermedad y puede sentir que en su cuerpo está comenzando una obra gloriosa y salir de este sitio sano para la gloria de Dios. Se trata de comenzar a funcionar en fe, creyendo, determinados que Dios lo va a hacer para la gloria del Santo. Es interesante saber que Cristo podía sentir la unción sanadora cuando salía de su cuerpo, cuando salía de Él, cuando alcanzaba la necesidad de otros. Marcos 5, versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto que la primera impresión que nos da en esa lectura casi que decimos, ¿cómo se dio cuenta? ¿O cómo sabe? Aparte de preguntar eso en medio de tanta gente, todos estaban queriéndolo tocar. Lo que estaba manifestando Jesús es que aunque había muchos que querían tocarlo, uno o una en este caso había logrado sacar esa unción de sanidad para sí misma. Y eso tiene que ver con la fe, con tu postura. Algunos fueron ahí porque iba el montón y algunos van a Cristo hoy en día porque el montón va. Alguno habrá ido porque la esposa los llevó. Acá no pasa eso en ese tiempo nada más. Alguno habrá ido porque el esposo llevó a la esposa. Alguno habrá ido porque los padres van.
Pero el que fue a buscar a Jesús extendió su mano en medio de toda la multitud de manos que había en ese lugar y fue alcanzado por esa unción. La unción, dice la palabra, que se portaba aún en trozos de paño y se llevaban los paños a los enfermos y los enfermos eran sanados. Hechos 19, versículo 12, si quiere anotarlo. La unción está en los huesos. Conocemos el pasaje de Primera de Reyes 13, 12. Aún después de muerto, en los huesos estaba la unción que debería haber pasado a mano de quien seguiría la obra aquí en la tierra. Pero la unción está así colocada y de esa manera. Y hoy podemos decirle al Señor: Señor, estamos deseosos. Queremos esa unción en el nombre de Jesús. Yo quiero esa unción en el nombre de Jesús. Mire, Segunda de Reyes 5, versículo 9 al 19. No quiero tomar mucho tiempo en la lectura de todo este pasaje, pero todos conocen la historia de Naamán. Bueno, ¿se imaginan quién es Naamán? Aunque sea, no. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo. Se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. La historia bíblica nos cuenta que Naamán era un general que estaba pasándola mal, estaba con lepra y que tenía una persona que trabajaba en su casa que conocía de un Dios que sana y lo envió a un hombre de Dios que podía hacer algo por él. Él fue a ese hombre con obsequios, con regalos y pretendió buscar la sanidad a su manera. Yo me imagino, y esto no lo dice el texto, pero yo me imagino a Naamán preparándose y decir: bueno, no, yo voy bien, estoy dulce, soy general, entonces preparo algo, voy y le digo: mirá lo que tengo acá, Eliseo, me saname. Y Eliseo agarra así y me sana. Quizá Naamán dijo: debe ser ese Eliseo, debe ser un hombre de tanta misericordia, me va a ver cómo estoy, se le van a poner los ojitos brillosos y va a decir: pobre Naamán, y se va a poner a orar por mí. Quizás dijo: este debe tener un aceite mágico guardado por ahí, va a empezar a hurgar mis heridas, me va a poner el aceite y la piel va a quedar nueva. ¿Cuánto se habrá imaginado él? Pero llega y le dice, es como que Eliseo vivía en Quilmes, y entonces llega Naamán con sus carretas, el otro venía de las sierras de Córdoba, bajando por ríos cristalinos, y llega a Quilmes. Y Eliseo le dice: bueno, mueve un poco las latas, los sachets de leche que hay ahí flotando, correlo, y zambullite 7 veces. Y no le cayó muy bien. Y pensó que no era la forma. Y algunos de nosotros vamos delante de Dios exigiendo que el milagro sea como nosotros queremos. Entonces le decimos: Señor, saname hoy antes de las 7:15 porque después quiero ir a hacer algo. Y empezamos a decirle cómo queremos que sea. Y dice: pero lo que sí, que hacerlo así, así. Y en lo posible que aquella bruja envidiosa me vea sano. Después queremos contarle a Dios, darle la receta a Dios. Naamán se enfureció, dice el versículo 11, y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano él habrá dicho: hace así y me sana. Y el otro lo mandó al criado y el criado se habrá asomado. Dice que te vaya al río. Versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana, el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Ya encima estaba tirando abajo a Israel. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho, acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. El
medio de la necesidad y del dolor, muchas veces terminamos obedeciendo. Pero necesitamos a algún siervo cerca que nos dé el consejo, que nos ministre en sabiduría para hacer lo que Dios nos llamó a hacer y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces su criado le acercaron para aconsejarle y soltaron esa instrucción. Versículo 14 dice que así Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según le había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño. Decirle al que está al lado, así vas a quedar vos. Basta de cremas. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes presentándose ante el hombre de Dios. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes presentándose delante del hombre de Dios. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes presentándose ante el hombre de Dios. Cuando Dios use a alguien para sanarte, volvé, tomalo de la mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios para que Dios siga fluyendo, para que su fe se alimente, para que Él pueda saber que Dios está haciendo cosas grandes a través de su vida. Y reclamá. Hoy oramos por un montón de enfermos con Zulma y algunas cosas pudimos ver en ese momento, pero encargamos que por favor manden fotos de los estudios, manden algo a su pastor para que su pastor nos mande a nosotros el testimonio y podamos cerrar esto en una oración de gratitud, donde unimos el corazón del beneficiado y del canal, el que estaba ahí parado, el que lo ayudó, y entonces vamos levantando el nombre de Dios en alto y no dejamos lugar para el enemigo en nada, en el nombre de Jesús. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Luego, entonces, le pidió que aceptara un regalo de su servidor, pero Eliseo respondió: tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. El Señor sencillamente a través de textos como estos me habla de que la sanidad de Dios es gratuita y que puede estar el deseo de bendecir a un siervo, bendecir un ministerio, bendecir al hermano. Yo sé que si el hermano que fue hasta tu casa a orar cuando estabas enfermo gastó combustible, tomó 3-4 colectivos y no anda muy bien en su economía y vos querés hacer una siembra, bárbaro, bendecilo. Pero Dios no cobra nada. Y si vos no le das nada, Dios le va a dar mucho más al que hizo algo en favor del necesitado. Dios es quien recompensa en el nombre de Jesús. Así que sucede que muchas veces, por mala costumbre, algunas otras veces simplemente porque dejamos para lo último la sanidad física, nos olvidamos de ir al Todopoderoso, de rogar que el Espíritu Santo manifieste su poder, y llegamos a puntos como este. A veces parecería que en determinada etapa de nuestra vida la sanidad, el bienestar físico no es tan importante, pero todo el tiempo debemos velar porque el Todopoderoso Dios nos esté favoreciendo. Alguno pudiera confesar sencillamente: si Dios es bueno y quiere que me sane. Quiero decirte que esas declaraciones no te favorecen. La declaración que te favorece es: si alguien me saca a la puerta, si alguien me ayuda a extender la mano para tocar siquiera el borde de su mano, si me trazaran un plan ridículo, si me trazaran para hacer algo que casi sea humillante para mí, lo voy a hacer y voy a recibir el milagro en el nombre de Jesús. Uno de los principios de la fe es la acción. Santiago 2, versículo 17, si quiere guardarlo en su corazón.
para saber que hay fe, hay que actuar en el nombre de Jesús. Basándonos en el ejemplo del hombre que padecía lepra, entonces entendemos que algunos de nosotros podríamos estar sencillamente esperando que Dios visite, que Dios nos toque, que el Dios nos mande a un determinado lugar. Hoy se trata de creer que Dios quiere hacer una obra y nosotros tenemos que obedecer a cada una de sus instrucciones en el nombre de Jesús. Debemos actuar en fe, de acuerdo a lo que decía el versículo 5 hasta el 9 de lo que ya leímos. Actuar en fe es disponerse, es moverse, ir hasta el lugar y ser convencidos de hacer hasta el ridículo como lo hizo Naamán, con tal de ser bendecidos en el nombre de Jesús. Tenemos que confiar en el Señor y el Señor nos va a guiar. El Señor nos va a guiar. Mire, Proverbios 3, versículos 5 y 6, y esto quizás nos sirva para que podamos alejarnos de la posibilidad de ser guiados por algún inescrupuloso, por alguien que nos lleva al error. Todo lo que el hombre de Dios nos diga tiene que venir de Dios, y para saber que viene de Dios tiene que estar en su palabra. Por eso cada vez que compartimos la palabra pretendemos mostrar los versículos. Pedimos que ustedes tengan Biblia en el teléfono, Biblia en mano, para que todo el tiempo estemos comprobando que es el Señor quien nos está hablando y entonces alcanzar lo que el Señor ha prometido. Proverbios 3, versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él allanará tus sendas. Él allanará tus sendas. Confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón. Inmediatamente dice: y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a allanar tus sendas. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, todo es distinto, todo es diferente, pero es importante que confiemos en el Señor, que confiemos en el Señor. Cántale al que está al lado: puedo confiar en el Señor. No me va. ¿Qué? Decirle basta. Mucha unción en esa canción. Lo debo reconocer en todos mis caminos, y eso es llevar mis caminos delante de Él y decirle: mis caminos son tus caminos. Camina conmigo, Señor. Yo no puedo decir yo hago la mía y después vengo a vos, Señor. Yo tengo que llevar a Cristo conmigo donde quiera que vaya. Y Él va a allanar mis sendas. Eso me ayuda a vivir confiado. Cuando pierdo la confianza es porque tengo planes personales, porque voy por lo mío propio. Pero cuando voy con el Señor, estoy sumamente confiado en el nombre de Jesús. La fe que tengo debe ser una fe genuina, y para que sea genuina tiene que estar ligada a la acción. Santiago 2 dice, 2:7 leemos. Podríamos leer el 17 también después, pero también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muertas. Necesito actuar, moverme. Yo tengo que hacer algo de lo que hizo Naamán. Naamán salió de su ciudad, se trasladó a otro lugar, equivocado, erróneo, esperando que las cosas fueran de una manera, pero lo hizo, fue hasta el lugar. Hay algo que vos tenés que hacer y Dios se va a encargar de darte las directivas y vas a alcanzar el favor del Santo. También tengo que entender que la desidia no aporta ningún beneficio y que debemos ser diligentes. Proverbios 3, versículo 4 dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Cuando el Señor se dispone a usarte, te va a usar de gran manera. Algunos de nosotros hasta somos temerosos de hablar de Cristo. Cuando hay alguien enfermo, ¿cuánto le recomendaron a alguien que se tome un digestivo? ¿Cuánto le dijeron, así que te duele esto? O una cremita, o la pastilla que te hizo bien a vos. ¿Por qué no oramos por esa gente? A veces es necesario decir, hay una medicación que es buena y que te puede hacer bien, pero contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Tenés que orar por los que están mal. Tenés que orar por los que están enfermos. Míralo al que está al lado y decirle: vaciador de hospitales. Tenemos que irrumpir donde está la necesidad y mostrar la clase, la dimensión
del Dios que nosotros tenemos. Y Dios va a hacer algo poderoso. Dios nunca va a permitir que seas humillado si vos vas en su nombre. Y si tu único deseo es que Él brille, que Él sea glorificado, Él será glorificado. Vas a contar con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Debemos someternos y entender que Dios es soberano. Y así como le dijo a Eliseo, decirle que tu criado le diga que vaya a este río. El Señor hace como Él quiere. Un día Dios te va a usar sanando a alguien poniendo la mano. Un día a través de interceder por Él, de despertarte por la noche, de tener carga, de orar. En algún otro momento, muchos meses de tenerlo presente, casi hasta que te olvidas de la situación. Y en el medio de eso vas a recibir información de que Dios al fin lo hizo. Él es soberano y hace como quiere. Vos solo sos el instrumento, pero debes estar confiado en que Él lo va a hacer. Dios es soberano y la obra va a ser perfecta porque va a estar alineada a su voluntad. Algún versículo que te dejo: Job 5, versículo 9, Salmo 18, versículo 30. La idea es que nosotros podamos tener dimensión de que el pensamiento de Dios no es como el nuestro. 55:8 de Isaías dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Versículo 9 dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Todo lo que digas en el nombre del Señor y toda palabra que Dios ponga en tu corazón y salga, dará fruto en el nombre de Jesús. Dice: sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Decirle al que está al lado: hasta los sauces te van a aplaudir. Es importante que hoy, habiendo entendido que Él es soberano, podamos determinar de todo corazón que nos rendimos a Dios y que le atribuimos a Él toda la gloria, porque la gloria es solo de Dios. Salmo 115, versículo 1 dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Guarda este versículo en tu corazón. Si querés, escribilo y después reléelo y meditalo. Y ponete en el lugar del salmista, en el momento del salmista, y declaralo. La gloria no es para nosotros. La gloria es solo para vos. Es para tu nombre. Por causa de lo que está pasando, de la manera que me amás, de la manera que me revelás la verdad. El Todopoderoso Dios está en este lugar. Debemos ser obedientes al Señor y debemos ser agradecidos en todo momento. Versículos 14 al 18 nos cuentan aún de la gratitud de aquel que fue sanado. La Biblia nos dice que debemos dar gracias por todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 debemos dar gracias en todo. Tengo que aceptar la voluntad de Dios como Él lo establezca, así está bien. A veces queremos ajustarnos al pedido del que pide oración, y el que pide oración dice: yo quiero que Dios me sane así. Entonces decimos: espera, Señor, Él quiere que sanes así. Y ajustate a la voluntad de Dios. Enseñale a quien necesita que si se somete a la voluntad de Dios será alcanzado por la gracia y será bendecido en el nombre de Jesús. Si nosotros obedecemos a Dios y somos tan obedientes
de tal manera que sea notorio. Todo va a salir bien. Romanos 8, versículo 28, lo declara. A los que aman a Dios, a los que se atreven a obedecerle, todo les irá bien. Es importante que como cristianos podamos declarar que somos gente de fe, pero más importante es que podamos activar esa fe de tal manera que sea notorio. Cuando yo le tengo que andar explicando a alguien que yo soy cristiano, es porque no lucí la fe como la debía lucir. Cuando yo luzco la fe, para los demás es obvio que yo soy cristiano. Yo tengo que ser de aquellos que ministran con sus actos, que ministran con sus movimientos, que con un roce de su vestido es suficiente para que muchos terminen dándole la gloria a Dios. Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y la idea es que el enemigo tiene planes para tu vida. Y lo primero que quiere hacer el enemigo es que te rindas. No sé cuántas ganaste, pero por ahí el enemigo en este tiempo te está diciendo, bueno, hasta acá llegaste, ya son muchas las que ganaste. Y vos te conformás a ese discurso. Si el Señor dice que somos más que vencedores en su nombre, yo solo voy a escuchar la voz de Dios. Y por escuchar solo la voz de Dios, no me voy a detener, voy a avanzar y voy a alcanzar la victoria. Y si es tiempo de terminar una etapa, nadie mejor que el dueño y creador de todas las etapas para que me ministre de tal manera que yo pueda salir de un tiempo y comenzar mi eternidad con Él y por siempre. Marcos 8, versículo 35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por el evangelio, la salvará. No sé hasta cuánto te estás jugando por el evangelio, por el mensaje del Señor. No sé si estás dispuesto a gastar tu vida para Dios. Pero si estás dispuesto a gastar tu vida para Dios, Dios te va a recompensar con más vida y con más vigor en el nombre de Jesús. Quiero leer un último versículo, Azul. Marcos 10, versículo 27. Dice que para la humanidad, para el hombre en general, hay cosas imposibles. Y aclaró Jesús mirándolos fijamente. Yo leí este pasaje y quería meditar en la situación, y muchas veces vemos la mirada tierna de Jesús, muchas veces nos imaginamos la mirada de Jesús teniendo compasión de alguien, pero una mirada fija de Jesús nunca va a dejar de tener amor, pero seguramente va a manifestar autoridad. Y luego va a estar diciéndome con claridad cuál es el mensaje y qué es lo que tiene para mi vida. Y entonces dice, para los hombres puede ser imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios, y creo que esta es la mayor declaración que vas a atesorar en tu corazón en esta noche, todo es posible. Todo es posible. No sé cómo te ministró tu carne, cómo te ministró el enemigo, cómo tu alma te ministra hasta este día, pero hoy podés decirle al Señor, Señor, yo quiero recibir tu mirada. Yo quiero ser de los que creen y de los que viven esta realidad. Para vos todo es posible.